Entre hoy y hoy día, en 1616, suceden dos eventos que en términos literarios propiamente no son importantes, pero sí son una señal por la cual se ha regido desde ese minuto en adelante la memoria de la literatura moderna, porque coincide con la muerte de William Shakespeare y la muerte de Miguel de Cervantes. Dos autores en dos lenguas diferentes, pero que ambos fueron responsables de empujar su cultura literaria hacia la modernidad. Y hoy día estamos aquí a propósito de un libro. Este libro tiene como título La invención de Shakespeare, pero quizás más importante que el propio título, que vendría a ser como la propuesta, la invención de Shakespeare, es La bajada, Christopher Marlowe y la escuela de la noche. Resulta que Marlowe es una figura literaria que de alguna manera está eclipsada por Shakespeare, pero es una sombra muy particular, porque no es un autor desconocido, no es un autor que ha permanecido en el olvido, sino que de todos los autores que reciben esta sombra de Shakespeare, Marlowe es el que recibe una sombra magnética. Es una sombra que ha atraído la curiosidad y también la especulación. Principalmente porque se trata de un autor que es reconocido literariamente antes que Shakespeare. Entonces, él llega a los escenarios, él llega a la escena literaria y también la escena política antes que Shakespeare dejara su huella, antes que Shakespeare se conociera como autor. Entonces, eso permite que nosotros podamos acceder a un volumen importante de los escritos de Marlowe. Pero también con el tiempo ha permitido escudriñar esa obra y también compararla con la de Shakespeare y llegar a conclusiones que son cada vez más fascinantes. Y es justamente a propósito de esa fascinación es que estamos hoy día aquí conversando. Porque a quien tengo a mi lado es a un fascinado, a una persona que está atrapada en el campo magnético de Marlowe. Y en esa prisión de estudio, de lectura, de meditación, que también es una prisión creativa y sensible, él, después de 15 años, ha cuajado este libro, que es un libro histórico, es un libro de análisis literario, es un libro de comparación filológica, es un libro donde se juntan al menos 3 o 4 disciplinas, pero también es un libro que se instala en el corazón de una pregunta, que es la pregunta por la autoría de las obras de Shakespeare. Ahora, este señor fascinado no es cualquier persona. Él, su nombre, como ustedes lo pueden ver aquí en la portada del libro, es Cristian Torres Roge. Y resulta que antes de estar acá en este estudio de televisión con este libro maravilloso que trae, es una persona que adquirió un conocimiento, un reconocimiento público gracias a su música. Y sucede que en una presentación normal uno podría decir, bueno, son 2 carreras separadas las que esta persona ha desarrollado. Y las preguntas serían, ¿en qué minuto comenzaste a desarrollarla?
o cómo se comunican. Pero la verdad es que él es un músico que es descrito como alguien que cultiva un rock de baja fidelidad mezclado con la canción popular o canción folclórica. No sé qué tan preciso es esa descripción. Yo he escuchado su música y sí podría representar a grandes rasgos, pero yo escucho también en su música una exploración en la poesía escrita por otros, pero también en la poesía reinterpretada a través de la música. A veces poesía hasta sin palabras. Entonces, inmediatamente yo pienso en el teatro isabelino y sucede que en las obras de Shakespeare, en las obras de los contemporáneos de Shakespeare, siempre había música. Y eso no debería ser raro para nosotros. Nosotros cuando vamos al cine reparamos en la música. La música es aquello que nos permite tener cierto grado de continuidad emocional. Nos permite anticiparnos a giros dramáticos, por ejemplo. Y en la época isabelina, la música también entregaba contenido. No era solamente un acompañamiento. La poesía, por ejemplo, en las obras isabelinas, se entretejía con los parlamentos, pero también aparecía en escena gracias a la música. Entonces no me parece raro que un músico que esté explorando la canción folclórica y también el rock caiga en las redes o el campo magnético del teatro isabelino. O sea, yo no veo dos carreras separadas. Entonces, aquí tenemos a Cristian Torres, conocido como Nutria. Creo que fue el 2005 que empezaste a tomar ese nombre en el escenario musical, y el 2007 creo que fue tu disco, que se llama Nutria NN. A todo esto, un disco producido por Cristian Heyne, que es el rey Midas de la música en Chile. Todo lo que toca se eleva o comercial o artísticamente, porque él tiene esa virtud, ¿no? Él tiene esa virtud. Y bueno, él ha vivido en Nueva York. Creo que llegó el año 2001 a Nueva York. Y hay una escena chilena también, no es, digamos, no es una escena muy grande, digamos. País pequeño produce escenas pequeñas también. Pero es muy interesante porque hay una figura que es la figura de Iván Navarro, artista visual, que a su vez también tiene una editorial discográfica. Y entiendo que tú también has colaborado con él. Hola, ¿cómo están? Los dos primeros CDs, que son 2005 y 2007, son por Hueso Records. Y ahí Cristian Heyne masterizó el primero, en realidad, para no dejarlo a los otros sepultados en la sombra. Eso. Bueno, ¿y tú llegaste el 2001 a Nueva York? Sí, inicialmente en 99 y después 2001 y ahí casi de corrido hasta el 2015. Ya. Bueno, tú eres licenciado en filosofía, también eres licenciado en pedagogía. Entiendo que a eso también te has dedicado, digamos, durante el día para poder pagar las cuentas. Eso es como tu trabajo ahora mismo estable, formal. Sí. Clases de inglés y otras cosas, pero sí, estudié profesor de filosofía en tercero y cuarto medio, digamos. Y hay un momento en tu vida en que te atraviesa el rayo de Shakespeare, ¿cierto? Aquí en la solapa está acreditado, que es un diplomado, se llama Who Wrote Shakespeare? ¿Quién escribió Shakespeare?
dictado por el Goldsmiths College, que pertenece a la Universidad de Londres, y quien lo dictó es la escritora Ross Barber. ¿Cómo llegaste a ese diplomado? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que te sucedió después de eso? Mira, bueno, yo empecé a interesarme en el tema como el 2001, y el 2005 empecé a leer todo Marlowe y después todo Shakespeare, en ese orden. Lo primero que yo vi realmente fue un documental de un realizador australiano que se llama Much Ado About Something, que es una broma, Much Ado About Nothing. Y él ponía paralelo a parlamentos de Marlowe y parlamentos de Shakespeare, y él decía, esto no puede ser una coincidencia. Y él pensaba que Shakespeare, el hombre de Stratford, era el colaborador cómico de Marlowe en todo lo que fue Shakespeare, o las obras que se le atribuyen comúnmente. Pero yo luego varié o sea, ese fue el principio. Fue en pandemia que yo hice ese diplomado con una profesora que yo seguía en internet y además que ha publicado libros, varios libros sobre Shakespeare. Ella es doctora y enseña en Goldsmith, y ella hizo este seminario internet que fue muy bueno y que yo en el fondo fue para completar todo mi estudio. Eso fue durante la pandemia y ahí quedé como perito en todos los datos biográficos de Shakespeare, la persona histórica, digamos. Pero Ross Barber es una mentora a la distancia que yo tengo, como algunos otros. O sea, mi teoría se basa en gente que ha venido escribiendo desde el 1940 y más reciente alrededor de 1990 y 2020, por ejemplo. Y Ross Barber es una de las personas que más ha empujado y que ha soltado más ideas en sus videos, en sus libros, que yo en este libro he recopilado, no todas, pero varias, y he reestructurado de acuerdo a la cronología que yo diseñé o que especulé, digamos. Bueno, hay todo un campo de estudio que es muy difícil de clasificar, porque hay algunos que se sustentan en una duda y profitan de esa duda. Claro. Y hay muchos que son guiados por una investigación muy rigurosa y a menudo se les mete todos dentro de una bolsa y se les llama los negadores de Shakespeare, Shakespeare deniers. ¿Qué te parece a ti esa etiqueta y dónde te ubicarías tú? Yo claramente soy un Shakespeare denier en el sentido de que no creo que el hombre de Stratford, que sí existió y que vivió entre 1564 y 1616, no creo que él haya tenido mucho que ver con la obra, salvo ser una pantalla o un testaferro de una operación de Marlowe y su aliado y del gobierno isabelino, y luego el gobierno jacobino, o sea, el gobierno inglés realmente, que es como Estado inglés fue lo que apoyó primero con Isabel y después con Jacobo a Marlowe, como persona conocida y como persona en la semiclandestinidad. Es por eso que un gran resumen es decir que Marlowe fue el poeta espía favorito de la élite anticatólica isabelina, desde Isabel pasando hasta Jacobo, y esa transición es muy, muy interesante, como a lo largo de los años el gobierno inglés sigue patrocinando a Marlowe en las sombras. Pero aquí lo que iba, yo soy un Shakespeare denier, claramente, pero claro, una vez que tú niegas a Shakespeare tienes que decir, bueno, ¿quién o quiénes estaban detrás de la obra entonces? Y esa es la obsesión, y claramente Marlowe tiene una ventaja por cuanto él, como tú dijiste, era un dramaturgo famoso dentro del mundo del teatro, pero eran todas obras anónimas. Hasta 1598, todas estas obras eran anónimas, incluyendo Romeo y Julieta, ¿verdad? Todo lo de Marlowe, Tamburlaine, Doctor Faustus, El judío de Malta, eran obras anónimas. Entonces, pero Marlowe era el más destacado dentro de esa escena. Entonces es muy claro cómo cuando él tiene que morir para salvar su vida, empieza a surgir la obra de Shakespeare, o mejor dicho, el Shakespeare de la literatura, el autor Shakespeare. Entonces, una vez que ya eso estaba claro, que la muerte de Marlowe había sido un montaje del servicio secreto, porque Marlowe era un alto agente del servicio secreto, como está ampliamente documentado. O sea, Marlowe fue espía antes de ser escritor, y eso está documentado. A él lo reclutan en Cambridge cuando tiene 18 años,
y él había sido becado a Cambridge por el Estado inglés. O sea, a él lo crían para ser un espía internacional, como lo fue. Entonces, la figura de Marlowe era claramente el candidato más, como dice Borges, es el menos inverosímil de los candidatos a ser el autor Shakespeare. El problema es que está, porque Borges mismo lo dice, Marlowe podría haber escrito unos versos tan buenos como los de Shakespeare, pero es en los dramas donde a Marlowe le falta la comedia. Y es un juicio muy exacto, porque algo que lo que descubrimos con el libro es que todas las grandes obras, dramas, comúnmente atribuidas a Shakespeare son de Marlowe y Thomas Nashe, una dupla creativa. Entonces, eso ya es un gran avance respecto hasta lo que teníamos hasta ahora. Porque si bien se ha especulado de que Thomas Nashe colaboraba con Marlowe, lo que con este libro ya queda establecido es que él fue el gran colaborador y responsable de coescribir Hamlet, Romeo y Julieta, Henry IV. O sea, esa dupla creativa no tuvo comparación nunca más en la historia. Y para mí lo fácil hubiera haber dicho, Marlowe es todo. Marlowe es el gran genio de todo esto, lo que se atribuye a Shakespeare. Pero no, el poeta Shakespeare es el poeta Marlowe, pero el dramaturgo Shakespeare es una combinación de Marlowe y sus colaboradores, principalmente Thomas Nashe, Hamlet, Romeo y Julieta, los dos super hits, dos obras autobiográficas de Marlowe. O sea, ahí está el centro magnético de la obra de Shakespeare, que es una autobiografía secreta de Christopher Marlowe y su mundo en la escuela de la noche. Eso quiere decir el filósofo Giordano Bruno, el científico Thomas Harriot, el lingüista John Florio, el explorador militar, comandante Sir Walter Raleigh. O sea, ese era el entorno en el que Marlowe, desde el espionaje, entra en la literatura. Y la primera compañía que comienza a representar sus dramas es la compañía del Almirante, o sea, totalmente conectado al aparato militar de Inglaterra. Eso tiene que ver con Hamlet y tiene que ver con el paréntesis que hay en la escritura de Hamlet. Porque cuando Marlowe y Nashe están escribiendo Hamlet en agosto de 1589, la muerte de Enrique IV en Francia, de Enrique III, perdón, fuerza a Marlowe a tener que escribir una obra panfletaria anticatólica. Shakespeare respondía a movimientos que eran de esa época y con la presencia de Giordano Bruno y como gurú de la escuela de la noche. Pero aún así tú planteas que esto solamente tiene una repercusión como en un circuito internacional. ¿Tú no ves que esto pueda resonar acá en Chile? ¿Sabes qué? Es que te pregunto eso porque, mira, en el minuto que tú planteas que es necesario tomar a Shakespeare, hombre de carne y hueso, y transformar su nombre en una pantalla, no solamente para una empresa creativa, sino también para proteger una serie de pensamientos que eran muy políticos, porque la religión era política 100% en ese minuto. Cuando tú planteas eso, yo también estoy pensando en qué es lo que sucede cuando la gente decide traducir o ingresar a una tradición literaria como la chilena bajo el paraguas de un tipo como Shakespeare o en tu caso como Marlowe. Por lo general se hace o para fortalecer un canon, es decir, claro, se introduce de manera conservadora porque se quiere que se mantengan determinados valores y también una estructura de poder, o se hace justamente por lo contrario, porque se quiere debilitar y cambiar el canon y se ingresan nuevos valores que pueden reorganizar la estructura del repertorio literario, en este caso de Chile. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué es lo que va a pasar con este? Por ejemplo, si te dan crédito. ¿Ya? O sea, yo te estoy dando crédito porque claro, este es el seminario de Shakespeare y estamos invitando a un negador de Shakespeare. Sí. Acá te estoy dando crédito, pero si más personas te dan crédito acá, ¿qué crees tú que al introducir esta gran duda
y esta gran lectura que desbanca la figura de Shakespeare, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro repertorio literario? Considerando que hay tantos autores que lo han traducido. Yo creo que va a generar un gran interés por la obra temprana de Marlowe y Nashi y por la poesía de Marlowe. Y una nueva, yo creo que incluso, como tú bien dices, yo voy a fiestas o a reuniones y siempre hay alguien que me aporta un dato sobre Shakespeare que yo no tenía contemplado. O sea, la gente acá sabe de Shakespeare y un poco yo lo noto, y por eso fue un poco el alimento de este libro, es que yo las conversaciones que tenía siempre había algo. Por ejemplo, en una fiesta alguien me dijo, yo actué una vez de Caliban en The Tempest, y ella dijo, había algo arqueológico ahí, antropológico. Y yo dije, claro, si Marlowe era un antropólogo, o sea, él es un maestro en teología, ese es su título universitario. Pero él se rodeó con científicos del más alto calibre. O sea, Thomas Harriot es el filósofo, es el científico, matemático, cosmólogo más importante de Inglaterra hasta Isaac Newton. O sea, es un tipo que descifró el arco iris, explicó el arco iris. O sea, que hacía experimentos en su casa, en su laboratorio con Walter Raleigh. Se fabricó el primer telescopio en Inglaterra, unos tambores gigantes, y ahí observaba las manchas del Sol. Fue el primero en proponer que los planetas no giraban en círculos, sino que en elipsis. Entonces, cuando tú tienes amistades de ese calibre, lo que resulta es una obra de ese calibre. Oye, pero hay algo que se pierde, y yo creo que es algo muy importante, cuando uno saca de escena a Shakespeare. Uh-huh. Sobre todo cuando uno lo reemplaza por alguien como Marlowe, claro, que es una persona con una educación excepcional y con un acceso a una élite intelectual importante. Claro. Uy, me da alergia Marlowe. Pero había una ilusión con Shakespeare. Claro. Un tipo que no termina su educación, es que no tiene produce educación. Obras maestras. Claro. Y eso es como... El milagro de Shakespeare, como decía. Claro, de alguna manera es una especie de esperanza. Claro. Un voto por la inspiración. Exacto. Entonces, eso yo Todos creo que... podemos ser Shakespeare en Claro. el fondo. Pero es que eso es muy ingenuo. Porque una vez que tú empiezas a leer la obra de Shakespeare, tú te das cuenta que es un super cerebro, es una super mente. Entonces, el hecho de que no haya evidencia de que nunca se le haya visto conversando con otros literatos o con otra gente, que él mismo nunca haya declarado que era un escritor, que cuando él fallece en 1616, nadie en Inglaterra lamenta su muerte, ni siquiera sus familiares. O sea, Shakespeare tuvo una nieta que que estuvo casada 2 veces con miembros del Parlamento inglés, o sea, era una Lady Bernard. Ella nunca mencionó, nunca dijo, mi abuelo era el gran Shakespeare, ¿ustedes no sabían que mi abuelo escribía? Y esa persona estuvo viva hasta 1670, o sea, claramente esa persona no fue el autor en la más mínima manera. O sea, fíjate que cuando él muere no hay ni libros en su casa, ni bibliotecas, ni un escritorio, ni una pluma, ni tinta. Esa persona objetivamente no sabe ni leer ni escribir. O sea, sus hijas no sabían leer ni escribir. Solo sabía el doctor con la que se casó una de sus hijas. Y claro, de ahí viene Lady Bernard y todos ellos ya sabían leer y escribir. Pero ellos nunca dijeron, mi abuelo fue el gran escritor. Pero ¿cómo? ¿Y en los años donde estuvo en la Grammar School no aprendió nada? No, es que ni siquiera se sabe que él fue a la Grammar School. O sea, no están los registros, se supone que fue. Pero ya luego no se sabe nada más. No hay cartas de Shakespeare, no hay manuscritos de su mano, aunque se fuerza la idea de que hay un manuscrito, es decir, Thomas More, un drama de esa época, pero en realidad no hay manuscrito de él, no hay cartas. Cuando él fallece no hay ninguna nota, ningún cuaderno de notas. Los sonetos, por ejemplo, de Shakespeare, que es el único
publicado en vida supuestamente. No, bueno, los sonetos es una obra central y que no extraña que quien la edita es un antiguo amigo de Marlowe, Thomas Thorpe, ¿verdad? En 1609 Thomas Thorpe edita los sonetos y él en 1600 había publicado el primer libro de Lucano, de la Farsalia de Lucano, en traducción de Marlowe, que Marlowe también era traductor. Entonces Thomas Thorpe, cuando publica en 1600 la traducción de Lucano, en una carta introductoria dice: estuve con el fantasma de Marlowe y se le podía ver con 3 o 4 sábanas de papel. Entonces, la lectura es que esas sábanas de papel son manuscritos de obra, y no extraña que As You Like It, Much Ado About Nothing y Henry V se inscriban a los días que aparece la carta de Thomas Thorpe. Y Thomas Thorpe pareciera que uno de esos manuscritos es el que publica en 1609, y son sonetos escritos por Marlowe al conde de Southampton, principalmente, su amor homosexual. La homosexualidad de Marlowe está documentada y además coincide con la época en que se escriben los primeros sonetos. Entonces, esto es lo interesante, que esta historia de amor entre Marlowe y el conde de Southampton, que era 10 años menor, es como lo que mueve la pasión poética de Marlowe, porque a él le escribe su primer poema, a él le escribe parte de Hamlet y a él le escribe Romeo y Julieta. Entonces, en cierto sentido, perdemos el autor que con poca educación Claro. logra llegar a la cima de la inspiración literaria, pero ganamos un autor que logra situarse en las sombras para socavar un sistema, Claro. Es decir, un autor político y activista que hoy día sería un activista también, digamos, que está metido en toda la discusión de género, por ejemplo. Es ciertamente un activista del ateísmo, un ateísta, como lo llaman, y esa es una de las acusaciones que se le hace muy fuerte y que lleva al gobierno a tener que fingir su muerte el 30 de mayo de 1593. Marlowe era un hombre peligroso para cierto sector eclesiástico, porque acababa con la idea de Dios, básicamente. Y él lo que hace es infiltrar estas ideas a través de Shakespeare. O sea, es como un caballo de Troya o un disfraz que transmite esta idea, y por eso la característica principal de la literatura de Shakespeare es su secularismo, o en el fondo agnosticismo o ateísmo derechamente, que era parte de la agenda de Marlowe. O sea, Shakespeare vendría a ser la concreción de la agenda antirreligiosa de Marlowe. Y la mayor conclusión es que él lo propone como una religión alternativa al cristianismo. Y en este sentido él replica las intenciones de Giordano Bruno. Giordano Bruno soñaba con crear su nueva filosofía, que era un panteísmo extremo, digamos, la idealización de la materia, pero era un materialismo en el fondo. Marlowe va más lejos, dice: no hay Dios, no hay vida después de la muerte, yo soy un epicuro de tomo y lomo, y por lo tanto las tragedias son la manera en que yo comunico que no hay vida después de la muerte. Y esa es la tragedia humana, y por eso... Claro, porque en el fondo la tragedia plantea que la transformación es aquí y ahora. Claro. Pero la muerte es inescapable, el sufrimiento también. Tal cual. Y bueno, y el placer también. Sí. O sea, ahí se juega Marlowe, en el placer y el dolor. Porque su primer poema habla del placer, los placeres que tendremos. Ven a vivir conmigo, ese mi amor. Vamos a mirar los valles, los prados. Y si estos placeres no te conmueven, te voy a hacer una cama de rosas. Es un epicuro. Y así fue calificado a poco de su muerte reportada, que era un ateísta y un epicuro. O sea, un sensualista de alguna manera que no cree en Dios, ni en la vida, ni en la inmortalidad del alma. Tú trajiste algunas imágenes que querías mostrarnos. Claro.
Me gustaría saber si puedes... Bueno, acá tenemos el retrato de Christopher Marlowe, el gran personaje de toda esta investigación. No el único, no todo es Marlowe. Oye, muy elegante ahí aparece. Claro, o sea, imagínate que él aquí tiene 21 años, como dice, arriba dice, Anno Domini 1585, aetatis sua 21, quod me nutrit me destruit, lo que me nutre me destruye. Ese es un verso que después aparece en los sonetos de Shakespeare, consumido por aquello que lo nutría, y que aparece en la segunda versión del soliloquio de Hamlet, en el Q2, es una consumación devotamente deseada. Este cuadro, mi última presunción es que se lo mandó a hacer el conde de Southampton. El conde de Southampton entra a Cambridge con 16 años en octubre de 1585, que es la fecha del cuadro. Él paga por este cuadro y él paga por esa vestimenta. Siempre se ha dicho, ¿cómo Marlowe, siendo un estudiante que debería tener una toga y a poco más que un vestón, aparezca con este de doublet, ¿verdad? Con hilado en oro, ¿verdad? Con hilos de oro y de esa elegancia. ¿Y cómo es que tiene un cuadro? ¿Cómo es que él tiene un retrato a esa edad, siendo el hijo de un zapatero, siendo un becario en Cambridge? Y ahí es donde nace la historia de amor entre Marlowe y el conde de Southampton. O sea, para mí este retrato cada vez más indica el momento en que se conoce con Southampton, porque cuando reaparecen los sonetos, en el soneto 73, es un soneto escrito a Southampton. Le dice, ¿te acuerdas cuando cantábamos madrigales? ¿Te acuerdas cuando...? Es maravilloso, o sea, esto no alcanzó a salir en el libro, pero yo creo que ese cuadro lo pagó el conde de Southampton cuando tenía 14. Sí. El poema ese del pastorcito también de Marlowe, Pastor, también vuelve a los madrigales. Y claro. Esa escena bucólica también es muy sensual, no es inocente de un paisaje. No, o sea, son poemas homoeróticos al máximo. Y por eso es que estuvieron sin publicar por muchos años. O sea, salen publicados en 1609, atribuidos a Shakespeare, el agita lanza, ¿verdad? O sea, ahí también hay un chiste. Claro, o sea. Hay un chiste también un poco como de doble sentido, sería un chiste muy chileno también. Todo el rato son chistes de doble sentido, o sea, son chistes para esta élite inglesa que sabía que Marlowe siguió viviendo y que continuó escribiendo obras maestras. Dramas y poesía, pero el público objetivo de Marlowe, una vez que se transforma en Shakespeare, es la élite anticatólica isabelino-jacobina. Ahí están todos los chistes, todas las referencias, la referencia a la muerte de Francis Kett, la referencia a William Cecil, a Robert Cecil, la referencia a Giordano Bruno, son todas referencias contemporáneas que estaban dirigidas a esa élite anticatólica, gente muy educada, muy anticatólica, ateos en general, maquiavélicos, y que era quienes financiaban a Marlowe, básicamente. O sea, quienes financian este libro, el First Folio, esta compilación, es la familia anticatólica, una de las más famosas de Inglaterra, los Pembroke Sidney, vinculados históricamente a la familia Walsingham. Entonces... Walsingham, para que recuerden la gente aquí presente, Walsingham era como, no sé, como el director del FBI o la CIA de la época. Del MI6 o claro, del M16 claro. de la época, claro. Es realmente esa persona y ese era el jefe de Marlowe. Entonces, esta conexión con Philip Sidney, con Giordano Bruno, porque Philip Sidney fue mecenas de Giordano Bruno. Entonces, en el fondo, cuando aparece el First Folio, hay los mundos, el mundo bruniano, el mundo de Sidney, de los Pembroke, el mundo de Marlowe, todo cuaja. Y la imagen que ponen es la imagen de Marlowe. Entonces, básicamente, por eso puede ser comparado al mito de Jesús o al mito, cualquier mito religioso. El mito de Shakespeare puede ser comparado porque lo que sabemos de él, la historia, el relato que se impuso históricamente es lo que dijeron sus autoproclamados discípulos. Los que publican el First Folio son quienes dicen, no, si existió Shakespeare y tenía amigos y pasaba manuscritos, todo póstumo, ¿verdad? Porque este libro aparece 7 años y medio después de la muerte del hombre de Stratford.
Entonces, cuando tú ves que el editor de este libro es Edward Blount, que es el editor favorito de Marlowe, está claro que los manuscritos son los manuscritos de Marlowe. O sea, y el rostro que aparece en el First Folio es el rostro de Marlowe. Pero eso debe haber sido una empresa costosísima. Costosísima, y de hecho el First Folio se demoró 10 años en venderse la primera edición de 500 copias. Fue un diseño que ellos contaban con que que los siglos iban a perpetrar el mito, pero a la vez es un mito que esconde y muestra a Marlowe. Pero, ¿cuál es la...? A ver, entiendo la necesidad de esconderse detrás de Shakespeare si es que tu vida está peligrando, porque en el fondo, como autor, se te pasó la mano en la homosexualidad y también el asunto político. Entonces, en el fondo, hay fuerzas dentro del gobierno, dentro de la corte, que exigen un castigo, incluso que te maten. Y el gobierno no quiere matarte, eres un espía, entonces te protege y financia esto. Sí. Pero ¿por qué pensar en un proyecto literario que dure no sé cuántos años después de la muerte de ambos? Porque recordemos que después viene, o sea, después queda un desastre en Inglaterra, después de estas muertes vienen las guerras civiles, o sea, casi pierden la monarquía en ese minuto y después viene la restauración. Entonces, ¿por qué pensar en este proyecto tan a largo plazo y seguir apostando por eso? Lo que pasa es que acuérdate que Marlowe está comparándose con la tradición judeo-cristiana. Él, en uno de los reportes donde se le acusa, él dice, Moisés era un embaucador y esperó 40 años en el viaje en el desierto para esperar que la gente que sabía que eran todas falsedades y ilusiones que él decía, esperó a que todos murieran para crear su religión. Entonces, fíjate, desde Moisés, que las tablas de la ley, pasaron siglos, pero era un diseño que estaba pensado desde ahí. Lo mismo que el cristianismo. Es un diseño pensado cuando los emperadores romanos empiezan a apoyar a los ciertos cristianos en el siglo III, y ya luego los apoyan y ya luego les dan una religión, es para combatir el judaísmo, digamos. No es porque ellos del paganismo se hayan convertido al cristianismo, por eso tenemos todas estas ceremonias que coinciden con las ceremonias paganas romanas, digamos. Entonces, si tú vas a pensar en una nueva religión, como Marlowe dijo que pensaba hacer, tú piensas en centurias. Pero el final es que el cristianismo va a dejar de ser hegemónico en Occidente. O sea, un proyecto, ya, perfecto, un proyecto que tiene que durar tanto como el cristianismo, porque va a ser una resistencia milenaria. Exacto. Ya, perfecto. Exacto. Sigue con tu... Cosas livianas, digamos. Esta es la primera edición del Hamlet, 1603. Si tú te fijas, esta se cree que fue pirateada. Luego en mi libro yo he mostrado que no fue pirateada, sino que corresponde a una obra de 1589, a saber, el Hamlet original. Si tú te fijas, es la única obra publicada, o la única portada que remite a las universidades de Cambridge y Oxford. No hay registro de que Hamlet se haya presentado en Cambridge o Oxford, pero en el prefacio de Thomas Nashe de 1589, cuando él anuncia Hamlet, del Hamlet original, él se lo anuncia a las audiencias de Cambridge y de Oxford. O sea, este es el primer indicio de que del Hamlet original es el Q1 Hamlet. La primera muestra de que esta es la obra presentada en el Q1. Este es el Q1. Recuerden, el Q1, Q2, Q3 son lo que nosotros hemos conocido como los cuartos. Claro. Entonces, es una forma de diferenciarlo del folio. El folio es el libro elegante que se hace después de la muerte de Shakespeare, costoso, tapadura. Y los cuartos son libros que son más pequeñitos, que circulan más rápido. Incluso hay uno que se llama El Mal Cuarto. Este es el Mal Cuarto. Claro. Y si mal no recuerdo, en el To Be or Not to Be, dice, diferente. Claro, es diferente. Dice, to be or not to be, that's the thing. That's the point. O that's the point. Es cosa de ser o no ser. Esa es la cuestión.
Claro. Una cosa como mucho más informal, claro, menos poética, o con otro tipo de poética. Es que, Bueno, entonces por eso se puede hablar de ediciones piratas también, porque, claro, porque no se sabe cómo se financian, cómo circulan, quién los hace. claro, y si te fijas, esta está, el autor dice by William Shakespeare, por el agita lanza, ¿verdad? Nadie se llamaba Shake-Speare. Esto ya hay claro indicio que es un seudónimo y que es el antiguo Hamlet que se presentó en Cambridge y Oxford, donde Thomas Nashe anunciaba que se viene Hamlet, él decía. Este es el Q1, este es el Q2, del año, bueno, ahí dice 1605, pero es del 1604, creo. Este aquí ya dice que contiene el doble de largo de como fue el primero. Si te fijas, es el mismo editor, el mismo librero que publica el Q1 que el que publica el Q2, que es otro indicio de que el Q1 no es pirateado, porque es el mismo librero a quien le pasan el manuscrito del Q1 y al año siguiente le pasan el manuscrito del Q2. Y él en un momento tiene en la estantería de su librería, en la Catedral de San Pablo, en el cementerio, tiene el Q1 y el Q2. No puede ser pirata. O sea, la existencia del Q1 es de alguien que quiso dejar claro que ese es el Hamlet original de 1589. ¿Te fijas? O sea, no es casualidad que dicen, los actores recordaron y pusieron a hacer Hamlet. Rehacer Hamlet no es llegar a rehacer Hamlet, ¿te fijas? Que las historias de cómo se hacían estos cuartos son súper entretenidas, así como lo recordaban y se iban poco menos que a una taberna. Yo no creo en esa historia. Y se repartían los versos, quién se iba a acordar qué cosa. Pero claro, le da un mito también a la competencia, claro, entre los dramaturgos, también el rol que tenían los actores a la hora de crear la versión final, porque sí, le da claro, un peso como a su colaboración. Es que eso es muy importante en el caso de Marlowe y Thomas Nashe, que todas las obras las escriben para el actor Edward Alleyn, que era un tipo de prodigiosa memoria, el mejor actor de su época, y ya la primera gran blockbuster que escribe Nashe y Marlowe, o Marlowe y Nashe debería decir, Tamburlaine 1, es escrito para esta persona, para que se ponga un gorro de pluma y aparezca en el escenario con tacones, vestido de rey o de rey del Medio Oriente, digamos, es un uno, es Timor de Ley. O sea, una figura sexy también. No, es una figura sexy y que además su memoria era prodigiosa. Por lo tanto, Marlowe sabía que podía darle parlamentos de 100 líneas y el tipo la iba a decir. Entonces, este es el mismo tipo para quien se escribe Hamlet. Es el mayor actor de ese momento. Él escribe en Tamburlaine, escribe en Doctor Faustus, le escriben El judío de Malta y luego escriben Hamlet, el Hamlet original, para él, para ese actor. Así era de importante y así, como tú bien dices, incluso el mismo Marlowe hace un chiste en Hamlet cuando está el actor y le dice, no sobreactúes, le dice, no sobreactúes, porque cuando sobreactúas matas la presentación, dice, tiene que ser muy sobrio, le dice. Como un espejo sostenido frente a la naturaleza. Claro, ahí es cuando él les dice, el teatro es un espejo frente a la naturaleza y yo lo traduje también como frente a la realidad. Porque en el fondo Hamlet son como mini documentales de la época. Claro, es que si tú hablas de naturaleza y metes en este cóctel, metes a Giordano Bruno. Totalmente. Ahí, por supuesto, claro. Es que fue Giordano Bruno. Naturaleza es el mundo conocido y el mundo por conocer, exacto, el mundo que se va a revelar. La realidad natural, digamos. Claro. No, o sea, Bruno está en el corazón de Doctor Fausto, está en el corazón de Tamburlaine, está en el corazón de Hamlet, está hasta en Romeo y Julieta, ciertamente en los sonetos. Próspero también. Próspero, claramente, digamos. O sea, si tú, Doctor Fausto, escrito en febrero de 1588, directamente en homenaje a Giordano Bruno cuando era profesor en la Universidad de Wittenberg. Por eso la conexión de Hamlet y Doctor Fausto y el Hamlet alemán está dada por la conexión a la Universidad de Wittenberg, que un poco, aquí
en este gráfico yo hablo un poco de lo que es la teoría Marlowe y que en el fondo existió un tal William Shakespeare, pero a cierto punto, en 1593, empieza a ser usado como el testaferro o la pantalla de las publicaciones anónimas. El palo blanco, diríamos. El palo blanco, tal cual. Y en el fondo hubo una élite que siempre supo que Marlowe siguió vivo. La reina Isabel, el alto estado, digamos, del gobierno inglés. Y por eso, fíjate, el primer Hamlet es muy sintomático, o sea, no sé sintomático, pero fíjate que ya sale atribuido o parte del repertorio de los King's Men, como dice ahí, His Majesty's Servants. O sea, es la obra más famosa del periodo isabelino, Hamlet, ¿verdad? Porque está supuestamente escrita en 1600, pero en el libro muestro que es el Hamlet original, pero asumiendo que escrita en 1600, la más grande obra isabelina, pero su primera edición es ya con Jacobo. O sea, esperan a que muera la reina Isabel para publicar Hamlet. ¿Por qué? Por lo incendiario de la obra. Porque la reina de la obra es la reina Isabel. Y el rey malo, el rey asesino, el rey usurpador, es el arzobispo de Canterbury. Y el consejero de la reina, Corambis, como se llama en el Q1, o Polonio en el Q2, es Lord Burleigh, William Cecil. Y el hijo de Lord Burleigh es Robert Cecil, que es Laertes. O sea, él está describiendo la cima del gobierno, la podredumbre en el gobierno, con Elizabeth, con Isabel I a la cabeza. O sea, la más podrida de todas, y por eso la llama sucia, la llama en Hamlet, en la escena del closet, ¿verdad? En la escena cuando están solo los dos. Entonces, es una obra tan incendiaria para esa época que tuvieron que esperar. Pero en la época sí se presentó, digamos. O sea, porque Hamlet es una obra pensada para las audiencias de 1589, porque, por ejemplo, remite a la muerte de Francis Kett en febrero de ese año, pero más importante al suerte de estallido social que hubo en Inglaterra en julio y agosto de 1589. Entonces, está el fracaso de la contraarmada, que se perdieron 20.000 soldados. Vuelven los marinos y los soldados ingleses a Inglaterra, derrotados, hambrientos, enfermos, lacerados. Y ellos empiezan a pulular por la ciudad vendiendo sus armaduras y sus armas. O sea, imagínate esa escena de medianoche en Londres, estos tipos furiosos, enrabiados, sembrando pánico o sembrando inseguridad social, digamos. Y el 16 de agosto el gobierno dice se acabó. Había un motín frente al Palacio de la Royal Exchange, o sea, de la Royal Exchange, la Bolsa de Comercio de Londres. El 16 de agosto el gobierno decreta el despliegue de centinelas y ahí parte Hamlet. Al día siguiente del despliegue de los centinelas. O sea, lo maravilloso de Hamlet es que Marlowe y Nash se sientan a escribirla el mismo día que parte la obra. Es algo increíble. O sea, pero esto es fascinante porque mientras tú hablabas de esto, yo me acuerdo la resistencia o el escepticismo que hay entre los alumnos del seminario Shakespeare. Claro. Cuando yo comparto con ellos la lectura que hace Freud de la violencia que tiene Hamlet como hijo con su madre, sí, que parece que es mucho más violento de lo que debiera ser, claro, incluso considerando el asesinato, porque finalmente es su madre. Sí. Y es feroz. Entonces, claro, está el incesto y ahí viene claro. Edipo y todo. Entonces, claro, es una interpretación para principios del siglo XX, pero tú acabas de compartir con nosotros una interpretación para post-estallido social. Totalmente. O sea, de nuevo se comprueba que estas obras se deben a la lectura de su época. Se deben y viven de eso. O sea, ese es el motivo, ese es el purpose of playing, ese es el espejo de la naturaleza, reflejar inmediatamente lo que está pasando afuera. Y por eso la gente se agolpaba a ver esta obra, porque eran, como dije, mini documentales de la realidad. Por ejemplo, suponiendo lo de los 33, pasa lo de los 33, 2 años después Hollywood saca una película. En este caso hubiera pasado los 33, Marlowe y Nash hubieran escrito el día siguiente la obra y hubiera estado 4 semanas después en los escenarios. Una obra de altísima calidad, de elocuencia, ¿verdad? O sea,
Eso era. O sea, las compañías también tenían un nivel de producción muy rápido. Además, las obras Claro. se montaban unas 2 semanas y ya tenían una nueva obra. Claro, o sea, una obra se escribía entre 3 y 4 semanas, digamos, si eran equipos de 2 o 3, ya podían ser 2 o 3, digamos. Pero ese era el ritmo, una escena al día, y son 18, 24 escenas, ese era. Por eso es una industria, y donde las duplas, como esta suerte de Lennon-McCartney, que era Marlowe y Nashi, dieron con una beta, que era el verso blanco, digamos, el blank verse, pero el principal genio es Marlowe ahí. Oye, qué bueno que llegas al blank verse. Cuando uno entra en Marlowe, siempre se repite que él es el que populariza en inglés el verso libre. Claro. Pero, ¿cómo fue tomado entonces el verso libre? Porque el oficio de escribir para el escenario pasaba también por la métrica. Incluso el verso blanco también era súper importante, la métrica. O sea, cómo uno diferenciaba el nivel educacional o la función que tenía tal personaje en una obra, era también con eso. Entonces, ¿qué pasa ahí con el verso libre? Este verso, que originalmente se llama blank verse, ¿verdad? Que blank es algo en vacío, en blanco. Y originalmente es un insulto que escribió Robert Greene contra Marlowe, esto en 1588, o sea, mucho antes que existiera Shakespeare como seudónimo o como lo que fuera, digamos. Y este verso que famosamente en Dr. Faustus, ¿verdad? Was this the face that launched 1,000 ships? Y que después en Romeo y Julieta es But look, what light through yonder window breaks. Entonces los personajes que eran educados hablaban en verso y los personajes que eran no educados hablaban en prosa. Hamlet, por lo tanto, es casi puro verso blanco porque casi todos los personajes son altamente educados. Pero entonces este verso blanco viene de la poesía de Marlowe. Él aprendió de los poetas latinos, digamos. Exactamente no sé quién, pero él lo toma de poetas latinos y lo lleva al verso en inglés. Por eso se le habla del verso blanco en inglés. Sí, claro. Bueno, Petrarca era como una punta de partida, digamos. O sea, ya Thomas Wyatt se había apoderado de casi todo Petrarca y lo publicaba como propio, digamos. Bueno, daba lo mismo porque en ese minuto no había por qué respetar eso. Oye, no sé si te parece quizás ofrecer a los presentes acá, si alguien quiere levantar la mano, hacer alguna pregunta. Susana, mira, atrás hay una pregunta. Alguien está levantando la mano. Ese es el micrófono, Susana. Bueno, aprovecho a agradecer. No estamos terminando porque voy a contestar todas las preguntas, pero agradecer el interés de la Universidad de Diego Portales, tu interés de hace tanto tiempo, y porque es una paradoja, como tú bien dices, que yo un poco me alimento de lo que a ti te da hambre. Sí, bueno, yo mientras tú hablas, yo pienso así, chuta, ¿cómo diantres voy a terminar este semestre después de esto? Mira, porque ahora vamos a leer Sueño una noche de verano. Claro. Y vamos a pasar por Ray Lear. Claro. Y si avanzamos bien durante el semestre, vamos a terminar en Julio César. Mira. Entonces, claro, ahora obligado, tengo que tomar tu libro y hacer la nota, que es una nota al pie de página grande, y decir, mira, sin embargo, está esta figura de Marlowe, que también hay que proponer, por supuesto. ¿Por qué no? Ahora, pero bueno, vamos a ver cómo te va. ¿Cómo te va con esto? Porque en esta carpa llamada Shakespeare hay furiosos defensores de una sola historia. O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, esta antología de Oxford, que salió ahora reconociendo la colaboración de Shakespeare y Marlowe. Creo que son 2 obras. Y se anuncia así como 23 expertos de 5 países distintos se reunieron durante 10 años y acordaron aceptar esto. Entonces, claro, como es un canon que se mueve muy poco, porque a medida que se mueve, entran nuevas ideas en este canon y estas nuevas ideas desestabilizan. Mira, yo creo que mi teoría en general, y esto para cerrar,
tiene posibilidades de tener repercusión, más que nada por la cantidad de evidencia lingüística que yo he encontrado. Hay una evidencia lingüística de paralelismos, frases exactas, que combinado con los documentos históricos de esa época, en lo que respecta a Hamlet, es casi irrefutable, porque tú tienes que presentarme un relato alternativo superior al que yo te estoy mostrando respecto a los orígenes de Hamlet. Si tú me vas a decir, no, Shakespeare de Stratford escribió Hamlet porque aparece su nombre en la portada. Y decía, oye, hay muchas obras que apareció el nombre de Shakespeare en la portada y que no son parte del canon aceptado actualmente. O sea, el que aparezca el nombre de Shakespeare en la portada no dice nada de su autoría. Más te dice, por ejemplo, presentada en las universidades de Cambridge y Oxford. Esto ya es un dato interesante porque tú lo vinculas con el documento escrito por Nash. Entonces, Shakespeare no va a morir con este libro, sino que se va a engrandecer, porque tú vas a tener una explicación, y aquí voy al fondo, del sentido de la obra de Shakespeare. ¿Cuál es el sentido de Shakespeare? Es una autobiografía secreta de Marlowe y su época. Eso es lo que lo mueve a él, es hacer un espejo de él, tal como ese cuadro. Hay una suerte de narcisismo. Él quiere quedar en la historia como el gran relator de esa época. El gran testigo. El gran testigo y el gran activista. Sí. O sea, él torció la historia. Torció la historia y ahora hablamos de bardolatría, de la religión de Shakespeare, una religión secular, donde el Dios es la escritura de Shakespeare, digamos. Ahí, vamos a la pregunta. Suponiendo que esta operación fue real y su trascendencia por los siglos estaba premeditada, ¿cuál era el objetivo final de quienes la impulsaron? El objetivo era crear una sociedad secular, básicamente, que estuviera libre de pensar que la Biblia fuera un relato científico de cómo fue el mundo, digamos. O sea, había una presión por abrir el campo a la investigación científica, y mientras la figura de Jesús y de la Trinidad prohibieran hacer cualquier tipo de investigación que no coincidiera con eso, iba a ser un problema. Entonces, esa es una principal parte de la agenda de Marlowe, que es como secularizar el mundo, que en su versión más radical es anticristianismo. Y eso es parte de una agenda histórica del Renacimiento. O sea, totalmente, y de Giordano Bruno es su maestro en el modelo anticristiano, en la reformación de la mitología de las divinidades, digamos. Y luego está el interés en Inglaterra, y esto es muy, muy práctico y concreto. Cuando Lord Burleigh y su hijo se dan cuenta que Marlowe es un prodigio incomparable, digamos, lo mandan a reescribir la historia de Inglaterra. O sea, Marlowe escribe la historia, o reescribe, revisita la historia de Inglaterra y la transforma al modelo de los Tudor y al modelo secular de los Burleigh y al modelo de Jacobo. Entonces ellos se aseguran de tener un Homero, una suerte de Virgilio, que va a escribir sobre el Estado inglés, la monarquía inglesa, y las va a enaltecer para las generaciones. Y con la historia modificada en favor de la familia Tudor, que es la que le pagaba en un principio. Pero esas son las dos grandes agendas, la agenda de Inglaterra como el naciente imperio británico y el inglés como naciente idioma mundial. Bueno, que todavía era un sueño. Imagínate, o sea, sueño, el inglés lo hablaban en Inglaterra y un poco en otros lados. O sea, claro, y un poquito de personas que se fueron en el Mayflower después a... Claro, mucho más se hablaba latín en ese tiempo, yo creo, en Europa, digamos. Hay más preguntas, me imagino, ¿no? Sí, hola, disculpe, mi nombre es Sebastián. Primero, dar las gracias por venir para acá y presentarnos toda esta información, toda esta evidencia. ¿Se escucha? Sí. Ponte el micrófono así, sí, en esta dirección, y se va a escuchar. Sí, ¿se escucha? Sí.
Bueno, acaba de decir algo bastante importante, que es el tema de que había una crítica a esta vía de la Iglesia, a la visión, digamos, cristiana del mundo. Un poquito lo que pasa también con el Quijote de Cervantes con respecto al Santo Oficio. Entonces, tomando en cuenta que lo que usted dice es cierto, yo no tengo cómo refutarlo, no tengo evidencia para hacerle el peso, digamos que es cierto entonces, se podría decir que si Marlowe perteneció al departamento de inteligencia, sí fue una táctica bien premeditada, crear un personaje como Shakespeare para ponerlo a la altura de Cervantes, ocultando de paso las inclinaciones homosexuales de Marlowe y así como se dice coloquialmente, matar dos pájaros de un tiro. Buena pregunta, porque son exactos contemporáneos, ¿verdad? Mira, mi visión de Shakespeare, las publicaciones de Shakespeare son previas a Don Quijote, son muy importantes, digamos. O sea, incluso hasta cuando aparece el Quijote en 1604, hasta esa fecha ya estaba publicado Hamlet, estaba publicado Ricardo III, Enrique IV, Romeo y Julieta, toda la poesía, o sea, Venus y Adonis y el rapto de Lucrecia. O sea, a ese punto ya Shakespeare era como dos Cervantes, digamos, sin desconocer el Quijote. En ese sentido, pero con lo que tú mencionas del servicio secreto inglés vinculado con Marlowe, hay un drama que se llama Double Falsehood, que se piensa que es un drama que se llama Cardenio y que es una historia que está en Don Quijote. Lo que yo descubrí con el análisis lingüístico, o si podemos llamarlo así, es que Double Falsehood fue escrita en 1590. O sea, 15 años antes de la publicación de Don Quijote y 2 años antes de la publicación de los primeros 20 capítulos, porque en la escena de la biblioteca de Don Quijote, todos los libros son hasta 1591. O sea, se puede fijar la fecha de escritura de los primeros hasta la escena de la biblioteca en 1591. Por lo tanto, Cervantes, Shakespeare, hay una conexión ahí, Marlowe, Shakespeare, Cervantes, hay una conexión que está por develarse, porque tiene que ver con el servicio secreto inglés, tiene que ver con el anticristianismo de Don Quijote. Imagínate qué raro es que se escriba un héroe que nunca entre en una iglesia, que no hable de la Santa Trinidad, que no hable de Jesús, que no hable del Padre. O sea, esas fueron las razones por qué Don Quijote en España no prendió. Pasaron 10 años hasta que sale la segunda parte, o sea, y ni siquiera entonces, digamos. Y siempre se ha dicho que es un libro muy inglés y que el primer país donde Don Quijote tuvo éxito fue en Inglaterra, y algo, no lo digo yo. Entonces hay algo ahí que está por develarse o está por indagar, porque si es correcto, como yo creo, que Double Falsehood fue escrita en 1590, o sea, después de Hamlet Q2, o sea, inmediatamente después de Hamlet Q2 y antes de Hero and Leander, el poema narrativo de Marlowe, si es que Double Falsehood fue escrito en ese tiempo realmente, Cervantes tomó la historia de Cardenio de Marlowe, de una u otra manera, digamos. O sea, claro, hay mucho por resolver ahí. No, ahí solo lo dejo presentado, pero... ¿Quién lo tradujo? Porque Claro. España fue muy lenta para traducir Claro. todo. Y eso le sucede a todas las culturas que están al centro del mundo. O sea, claro. Hoy día todo se publica en inglés y solamente, no sé, en Estados Unidos menos Claro. del 20% es traducción. Algo también sucedía en España. Ahora, solo decirte que el editor de Don Quijote en Inglaterra, que es la primera vez donde se publicaron las dos partes como un solo volumen, es nuestro querido amigo Edward Blount. Él publicó Don Quijote 2 años antes que el folio de Shakespeare. O sea, no es algo... ¿Y ese es John Florio el que lo traduce? ¿A quién? ¿Al Quijote? No, lo traducen James, o sea, hay un tal Thomas Shelton, y en la segunda parte es anónima, pero se cree que es uno de los
hispanistas que aparece en el First Folio de Shakespeare, que es James Mabe y Leonard Dix. Uno de ellos dos tradujo el Don Quijote segunda parte, o las dos. Entonces, son las personas que aparecen firmando este libro. O sea, fíjate cómo Edward Blount concentra entre 1620 y 1623 las dos obras más grandes literarias del Renacimiento. O sea, imagínate el calibre de Edward Blount. Es la misma persona que en 1598, o sea, años antes dijo, yo soy el albacea del Marlowe, del supuestamente fallecido Marlowe. O sea, el albacea de Marlowe es quien publica Don Quijote en Inglaterra y quien publica el First Folio de Shakespeare. Es solo para no voy a indagar más en eso porque es algo muy complejo y eso está menos estudiado. En lo que respecta a Shakespeare y Marlowe hay mucho más estudio, hay mucho más opiniones que son ampliamente aceptadas en respecto al nivel de influencia que tuvo Marlowe en Shakespeare. Y en el fondo, para ir al final, lo que hace Marlowe con Shakespeare es que infiltra ideas, es una operación de infiltración, y él era un infiltrador profesional. Él lo envían a los Países Bajos cuando tenía 21 o 22 años a infiltrar redes de financiamiento católico en la ciudad de Flesinga. Entonces, es un infiltrador profesional, es un conspirador profesional. Fue espía antes que literato, fue espía antes que teólogo, ¿verdad? Fue espía antes que intelectual. O sea, en su cabeza está la infiltración como modo de sobrevivir. Quizás hay una pregunta, sí. Hola, ¿se me escucha, cierto? Sí, ya, genial. Bueno, en realidad tenía varias preguntas. ¿Cuántas puedo hacer? Una. Bueno, no importa. Parto con una, que no es más una, no, es como una propuesta sobre una teoría, porque usted bien mencionó que Hamlet sería como un mini documental de la realidad que estaba pasando en ese momento, de esta revuelta que estaba ocurriendo. Pero también mencionó que las obras comúnmente asociadas a Shakespeare también podrían ser como pequeñas autobiografías escondidas de Marlowe. Entonces, con esto en mente, ¿cuál es la probabilidad de que Hamlet, la obra Hamlet, haya sido como escrita para representar la duda que me imagino que Marlowe tuvo cuando tuvo que fingir su muerte, de esto de seguir escribiendo o no seguir escribiendo? ¿Qué hago ahora? Con el rey Hamlet representando a Marlowe, Hamlet, el príncipe, representando como a este limbo en donde se encontraba Marlowe, como estoy muerto pero en realidad estoy vivo, ¿qué hago ahora? Y Horacio siendo Shakespeare, porque al final es el que cuenta la historia. Buena interpretación. Pero mira, lo que pasa es que Hamlet se escribe en 1589, y la muerte de Marlowe pasa en 1593, o la reportada muerte. Entonces, es muy lindo que es un misterio de la identidad que se resuelve antes que nazca Shakespeare. Antes que tengan que inventar a Shakespeare, ya está Hamlet escrito, y ya están las huellas de Marlowe como principal autor. ¿Por qué, entonces, en ese sentido, todas las metáforas que hay en Hamlet son previas a la muerte de Marlowe? Esa es otra de las cosas que uno tendería a decir, que fácil sería pensar que Hamlet es sobre después de que Marlowe fue exiliado o supuestamente muerte, pero no, ocurre antes. Entonces, yendo a lo de Horacio, si Hamlet es Marlowe, porque Hamlet es un personaje que se ve a sí mismo como peligroso, que le gustan los hombres, como dice en el texto, que es un soldado, un cortesano y un poeta. O sea, Marlowe era un soldado del servicio secreto, era un cortesano, era el dandy de la élite anticatólica y era un poeta. Luego, está claramente en mi juicio que Hamlet es Marlowe, porque él es el que sufre por la muerte de su ex compañero Francis Kett. Ese es el horrible asesinato que ocurre en Inglaterra en ese año, y que es una referencia que la élite de Cambridge y Oxford hubieran reconocido inmediatamente, porque era un destacado alumno de Cambridge. Francis Kett era doctor y teólogo, o sea, hizo teología con Marlowe y después medicina, digamos. Doctor in Physics. Entonces, en esa élite, el asesinato
es el asesinato de Francis Quet. La consumación es la consumación cuando queman a Francis Quet en la plaza pública. Y Horatio, es el amigo, uno de los mejores amigos de Marlowe, Thomas Harriot, o Harriot con una R, tal que Horatio es un anagrama de Thomas Harriot. O sea, ese otro guiño para Cambridge y Oxford hubiera sido imperdible, porque Harriot era el científico más grande de su generación, por lejos. Entonces, son chistes o bromas internas que van dirigidos a una élite que tiene que entender esos chistes. O sea, otros chistes no te sirven, tienen que ser... Esa es la audiencia por la cual tú sabes qué chistes son chistes y cuáles no. O qué es lo que se busca con esas digresiones, digamos. Bueno, Cristian, yo creo que aquí podríamos seguir al eternamente. menos unos 2 años acá. No, yo por mí... La gente desfalleciéndose mientras está No, a mí me encanta hablar, podría hablar. Porque esto es un laberinto y cada puerta que abres nos lleva, digamos, por otros pasadizos y a nuevas preguntas. Claro, por eso al final del libro yo hice como un mapa, más que como una... Es como un mapa conceptual donde trato de... Es como un tejido... Sí. Donde trato de conectar lo más simplemente posible todos los personajes, porque es un tejido de poder, digamos, de la red de poder, y donde Marlowe estaba metido ahí centralmente un poco. O sea que se parece a los diagramas de la familia Buendía en las versiones críticas de 100 años de soledad, para saber quién con quién y dónde. Totalmente, es que son muchos personajes y todos juegan un papel importante de alguna manera. Bueno, yo sé que hay mucho más preguntas, porque todos los que están acá presentes han escrito. Sí, gracias por y no van a asistir. No podemos darle cabida a todos, pero yo te voy a hacer una selección de las preguntas escritas, sí, para que veas cuál es la reacción que ha tenido la lectura, al menos del capítulo de Hamlet, claro, de tu libro, ¿ah? Y también para desearte toda la suerte en tu empresa de desbancar al autor que más queremos en este seminario. ¿Ah? No, así yo también lo amo. O sea, lo que me destruye me nutre. Claro, exacto. No, yo amo a Shakespeare. O sea, si Marlowe es Shakespeare o Nash, Thomas Nash, o sea, el autor Shakespeare no va a morir nunca. El Shakespeare de la literatura nunca va a morir. Y esa es la gracia que Marlowe dijo: voy a pervivir para la eternidad a través de este tipo. Y cuando se celebra Shakespeare, se celebra Marlowe. O sea, por mí que hayan 100 celebraciones de Shakespeare que se dicten todas las universidades del mundo, como creo que se hace, no tengo que esforzarlo. Pero para mí el autor autobiográfico más extraordinario que alguna vez pudo nacer, y porque no se va a volver a repetir, porque esas circunstancias de la guerra de Inglaterra con España, de la guerra con los católicos de Francia, de la guerra con las fuerzas católicas de los Países Bajos, de la guerra con el Papa, bajo amenaza existencial. O sea, Inglaterra está a punto de desaparecer. España lo va a invadir en cualquier momento. Es el momento donde surge esta obra. O sea, vivísimo. O sea, en el borde de la extinción, o extinción o imperio. O es imperio o extinción. Ahí se juegan, y los tipos fueron por imperio. Y Marlowe estaba ahí metido. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias por favor, pido un aplauso isabelino. Muchas gracias. Y yo los aplaudo a ustedes. Gracias por su atención y las maravillosas preguntas. Chao, gracias.